es que la demos el lunes que viene a las 14 horas, la unidad 7. Es una unidad relativamente corta. Esa unidad la voy a desarrollar yo, y el doctor Sacco va a desarrollar el día martes. Entiendo que en principio en el mismo horario, a las 14, pero después él les va a pasar a ustedes el link y les va a reconfirmar el horario. La unidad 8. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Y de esa manera ya se terminaría con el desarrollo de la totalidad del contenido del programa. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que lo sepan, me parece importante hablarlo, están las fechas del examen. La fecha de esta materia, Administración Pública y Derecho Administrativo 1, Plan 2016, sería el primer llamado el 19 de noviembre, en principio a las 9:10 de la mañana. Puede llegar a haber alguna modificación de horario, se los vamos a hacer saber si así fuere. Y el segundo llamado va a ser el día 10 de diciembre, a las 15:40 horas, horario también sujeto a algún eventual cambio o modificación. Bien, no sé si tenían esta info, probablemente sí, pero por las dudas no quería dejar de transmitírsela porque me parece que es importante, ¿no? Hablar ni más ni menos que de la fecha del examen final. Bueno, ¿Es virtual y oral, no sé si profe? tienen algún comentario, alguna duda, sí, cómo no. Sí, es virtual y oral. Sí, el examen va a ser, por lo menos lo que tenemos conversado hasta ahora, oral y virtual. Como lo venimos haciendo durante todo este año. Vamos a terminar el año académico sobre la base de lo que ha venido siendo el contrato de enseñanza-aprendizaje basado en plataformas virtuales. Ojalá que el año que viene, ya a partir de febrero, podamos volver a la presencialidad que tanto estamos anhelando. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Tienen pensado presentarse en el primer llamado? ¿Sí? Ahí veo una cabeza que asiente del alumno Vogelius, pero el resto de las cabezas las veo quietas. Y también veo que hay silencio. Advierto más que Yo sí, veo, ¿no? profe. Si no, en el segundo. Usted en el segundo. Bueno, muy bien. Bueno, entonces no tenemos dudas mayores o comentarios. Cualquier cosita, obviamente, vamos a estar en contacto. Está ahí el alumno Bóscolo, que siempre con mucha diligencia opera como nexo entre el cuerpo docente y ustedes. Y si no, cualquier cosita, también saben que en mi caso en particular me pueden mandar un correo electrónico. Yo no tengo ningún inconveniente, al contrario. Al contrario. Bueno, antes de empezar con esta unidad, lo último que les digo es esto. Más allá de estas clases adicionales que vamos a dar, que van a versar sobre los aspectos centrales de cada unidad, porque lamentablemente no tenemos tiempo material como para ahondar en todos y cada uno de los puntos con la profundidad que nosotros tal vez quisiéramos imprimirle a ellos. Pero sí queremos por lo menos darles los aspectos centrales, fundamentales de cada uno de esos puntos. Entonces, en sintonía con esto, quien les habla en particular, entiendo que el doctor Sacco también tampoco va a tener ningún inconveniente, yo me ofrezco a dar clases de consulta adicionales, yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren, podemos acordar día y horario y brindamos alguna clase adicional, repito, de consulta. Lo que yo sí siempre les pido es que lo acordemos y que ustedes realmente tengan interés en esa clase de consulta.
Digo esto porque muchas veces uno está dispuesto, asiste a la clase de consulta y va una persona, con suerte. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Eh? Bueno, pero de mi parte, a disposición. ¿Mm? Bueno, dicho esto, entonces, ahora sí, vamos a avanzar con el desarrollo del programa. Hoy nosotros vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la unidad 5, como les dijera. Les recuerdo que si queda algún puntito que nosotros no hayamos podido dar en clases, obviamente que eso lo tienen que estudiar ustedes por su cuenta. Ya a esta altura no hace ni falta que yo lo diga, pero por las dudas, la experiencia indica que nunca está de más que lo comente. Bueno, la bolilla 5 hace referencia fundamentalmente, al menos en su primera parte, a la organización administrativa general. Y necesitamos comenzar el desarrollo de esa unidad haciendo una breve referencia a la noción conceptual de organización administrativa en general. Yo siempre trato de dar una definición simple de organización administrativa. No por ello adolece de algún defecto en cuanto a falta de completitud o de precisión o rigor técnico-jurídico. Una cosa no quita la otra. Que sea simple no significa que, repito, adolezca de rigor técnico-jurídico, ni mucho menos. Pero creo que la simpleza favorece la incorporación del conocimiento. ¿Qué es la organización administrativa? Es o consiste en la creación de órganos administrativos y la atribución de competencia a los mismos. En eso consiste la organización administrativa, en la creación de órganos administrativos y en la atribución de competencia a los mismos. ¿Bien? La organización administrativa indudablemente tiene que ver con un aspecto estático de la administración, a diferencia de lo que acontece con el funcionamiento de esa administración. Lo relativo al funcionamiento, indudablemente, se relaciona con un aspecto dinámico de la ya varias veces mencionada administración. La organización administrativa se caracteriza por poseer principios centrales o fundamentales que la informan. Esos principios jurídicos fundamentales o centrales que la informan son básicamente dos. En primer lugar, la competencia y en segundo término, la jerarquía. Con respecto a la competencia, nosotros podemos decir que es la aptitud, con P de papá, aptitud normativa que detenta un órgano o ente administrativo para desplegar o ejercer ciertas funciones. Fíjense, esta es una de las tantas definiciones que la doctrina ha dado con relación a la competencia, fundamentalmente en nuestra disciplina, en el ámbito del derecho administrativo. Fíjense que de esta definición, de esta noción conceptual, nosotros podemos colegir que ese conjunto de facultades que detenta un órgano o un ente administrativo le tiene que ser atribuido al mismo por imperio de ¿qué? Una ley. La ley. De una norma jurídica, de una norma jurídica. ¿Mm?
¿Usted no se va a presentar, alumna Tutolomundo, al primer llamado? Sí, me presento. Hice así, pero Ah, no. perfecto, me parecía, me parecía. Usted es muy buena alumna, siempre participa, se ve que va siguiendo la materia. Bueno, Gracias. entonces, es importante que uno tenga presente que, repito, ese conjunto, ese núcleo de funciones o atribuciones que eh, puede ejercer y debe ejercer el órgano o ente administrativo, le es o debe ser atribuido por una norma jurídica. Esto surge en el orden nacional en forma expresa del artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la Ley 19.549. ¿Qué dice en su parte pertinente este artículo 3º? Que la competencia debe ser atribuida a un órgano o a un ente administrativo por imperio de la Constitución, la ley o el reglamento. Bien, esas son las fuentes de atribución de competencia a un órgano o ente administrativo. A esta altura, tal vez, alguno de ustedes me podría haber preguntado acerca de por qué yo aludo a órgano o ente administrativo. Me podría haber llamado la atención y decir, doctor, ¿usted por qué alude a órgano o ente? ¿Hay alguna diferencia entre órgano y ente? Porque advierto que usted repetidamente hace alusión a esos dos términos. Bueno, sí, ya vamos a ver que hay diferencias, más allá de que muchas veces, y esto hay que decirlo también, en el plano de la praxis administrativa, existe cierta promiscuidad terminológica que lleva a que se asimile el órgano al ente o viceversa. Pero desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, es importante que uno realice esta distinción. Por lo general, cuando se alude a un ente administrativo, se está queriendo indicar que éste posee personalidad jurídica propia. En cambio, cuando se hace referencia a un órgano administrativo, por lo general se está queriendo indicar, en términos técnicos jurídicos, que el mismo adolece o carece de personalidad jurídica propia. ¿Me fueron siguiendo? Todo ello más allá, repito, de que en la praxis administrativa muchas veces se confunde uno con Diego, otro. Órgano, ente, repartición, etcétera, etcétera. Sí. profe, entonces los entes descentralizados son todos, en el Banco Central y todos esos son entes administrativos, todos los A ver, descentralizados. sí, ya lo vamos a estudiar a renglón seguido. Ah, Los entes descentralizados autárquicamente, tienen personalidad jurídica propia, además de contar con otros elementos o notas que los tipifican como tales, ¿no? Ya los vamos a ver. Un ejemplo de ente descentralizado autárquicamente, como bien dijo usted, es el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, la API. Recuerden que no es el API, me voy a el API a hacer un trámite, no, es la API, es la Administración Provincial de Impuestos. Me voy a la API. La AFIP también es un ente descentralizado autárquicamente. Las universidades nacionales son entes descentralizados autárquicamente. Entre otros tantos ejemplos que podríamos brindar. Por eso, la categoría de ente descentralizado autárquicamente es verdaderamente relevante en nuestra disciplina, por la cantidad de justamente ese tipo de entes que existen como tales en nuestro país. Bien. Es verdaderamente una técnica de organización administrativa a la que nuestro país, fundamentalmente en el orden nacional, también en el orden provincial, hay que decirlo, es una técnica de organización administrativa a la que se ha acudido habitualmente
para el despliegue o desarrollo de ciertas actividades propias de la administración. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más en breves minutos. Bueno, entonces, recuerden lo que tiene que ver con la competencia. La noción conceptual y las fuentes atributivas de la misma. Esperen que vuelva al programita que lo tengo acá minimizado. Bueno, con respecto a las clases de competencia, esto seguramente ustedes ya lo estudiaron en Derecho Procesal. No sé si han visto este punto, la competencia en Derecho Procesal. ¿Han visto Derecho Procesal? ¿Procesal Civil vieron? ¿Sí? Bueno. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las clases de competencia? ¿Qué me dicen? Sí, doctor, son... Y por la materia, por el lugar. Correcto, así es, alumna Tutolomondo. Competencia en razón de la materia, competencia en razón del grado, competencia en razón del territorio, competencia funcional. ¿Bien? Son los distintos tipos o clases de competencia que se estudian fundamentalmente en materias tales como derecho procesal. Bueno, nosotros lo vamos a repasar brevemente. Competencia en razón de la materia. ¿Cuál es el elemento que la tipifica como tal? El núcleo de asuntos o temas sobre los cuales podrá expedirse y deberá hacerlo, en rigor de verdad, un determinado órgano o ente administrativo. Si se trata, por ejemplo, del órgano Ministerio de Salud, obviamente que ese órgano administrativo, ese organismo, tendrá competencia en razón de la materia. ¿Cuáles serán las materias, asuntos o temas sobre los cuales podrá y deberá desplegar su actividad el Ministerio de Salud? Bueno, todo lo que tenga que ver con la preservación de la salud de la población. Dependerá, si es del Ministerio de Salud de la Nación, será de toda la Argentina. Si es del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, será de los habitantes de la provincia de Santa Fe. Todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga algún punto de contacto con ello, y por supuesto las normas atributivas de competencia, puntualmente y en forma habitual, la ley orgánica de ministerios, que es la que crea los distintos órganos ministeriales, y luego le atribuye el núcleo central o duro de competencia a cada uno de ellos, tendrá que establecer cuál es la misión y cuáles son las funciones centrales o fundamentales de cada uno de esos órganos, con rango de ministerio, o de Secretaría de Estado también, ¿por qué no? Bueno, competencia en razón de la materia, competencia en razón del territorio. La nota tipificante aquí gira en derredor de ¿qué? Del ámbito o espacio geográfico dentro del cual un determinado órgano o ente administrativo va a poder llevar adelante sus actividades. Hace referencia a la competencia en razón del tiempo. Obviamente que se está aludiendo al elemento periodo de tiempo, plazo, duración, extensión temporal, como lo queramos llamar, de los efectos propios de un acto administrativo. Entonces, imagínense el caso de una designación de un agente público. Desígnase a la señora o señorita Valentina Tutolomondo en el cargo de directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, el cual desempeñará temporariamente y por hasta un lapso de 12 meses, en razón de que se procederá a la cobertura definitiva de la vacante generada en razón de la renuncia presentada al referido cargo por el anterior titular del órgano aludido. Digo, para complicársela un poquito, podría ser un ejemplo mucho más simple. ¿Hay un elemento basado allí en el tiempo? Sí. Ella va a poder desplegar su competencia, en principio, durante un lapso máximo de ¿cuánto tiempo? De 12 meses. Va a tener competencia asignada en razón del tiempo, no solamente en razón de la materia. ¿Me van siguiendo? Competencia funcional. Este tipo, clase de competencia tiene que ver con la ubicación
que tiene un determinado órgano dentro de la estructura administrativa. También muchas veces esta competencia funcional tiene que ver con el grado, competencia en razón del grado, que repito, se relaciona con la ubicación que tiene el órgano administrativo de que se trate dentro de la estructura de la administración pública. Entonces, la competencia en razón del grado, también en alguna medida funcional, no será la misma en el caso del órgano ministerio que en el caso del órgano secretaría ministerial X, que depende de ese ministerio. Y menos aún será la misma en el caso del órgano subsecretaría, y menos aún será la misma en el caso del órgano dirección provincial. ¿Por qué? Porque se va a tener en cuenta, en oportunidad de la asignación de competencia a cada uno de esos órganos, la ubicación que tienen cada uno de ellos dentro de la estructura de la administración. Y desde ya que va a tener mayor competencia, mayores competencias asignadas y obviamente mayores responsabilidades a aquel órgano que se hace situado en la parte superior de la administración pública, de la estructura piramidal imaginaria que podríamos nosotros plantear para representar a la administración pública. El órgano ministerio tendrá competencia en razón del grado que no tendrá, repito, ninguno de los órganos inferiores a él. Bueno, eso dicho muy brevemente con relación a las clases o tipos de competencia. Con respecto a los caracteres de la competencia, esto tal vez ustedes también lo hayan estudiado en Derecho Procesal. ¿Lo estudiaron esto? ¿O no? Que es objetiva, es irrenunciable, es improrrogable. ¿Sí? ¿Lo estudiaron eso? Ahí hay alguna carita que no me terminan de convencer, si lo estudiaron o no. Bueno, a lo mejor eso quiere decir que lo estudiaron, pero no lo recuerdan muy bien. A ver, ¿qué será el carácter objetivo de la competencia? Tiene que ver con la asignación de la misma en forma expresa por parte de una norma jurídica, o en su caso también esa competencia podría surgir de la referida norma jurídica en forma razonablemente implícita. A título de ejemplo, supónganse que en el caso de una persona jurídica pública estatal que lleve adelante funciones propias de las entidades financieras, que sea en rigor de verdad, o esté autorizada para funcionar como una entidad financiera, por ejemplo el Banco Nación, existe una norma jurídica que le otorgue competencia a un agente de esa entidad financiera para que en determinados supuestos pueda proceder a la apertura de cajas de seguridad del banco. Por supuesto que son supuestos excepcionales, son casos excepcionales, habrá que ver si tiene que requerir autorización judicial, habrá que ver qué recaudos complementarios exige la normativa aplicable. Pero, a los fines del ejemplo, se le otorgan facultades para que proceda a la apertura de cajas de seguridad. Con el cumplimiento de todos los recaudos que indique la normativa aplicable. Esa norma jurídica le está confiriendo competencia en forma expresa a ese agente público o no. Sí. Claro que sí. Está indicando con precisión y con certeza qué actividad debe desplegar o puede desplegar según el caso. Esa norma jurídica dice en forma expresa que también tiene atribuciones para proceder a cerrar esa caja de seguridad una vez que hubiere procedido a abrirla. En el ejemplo que hemos dado. No lo dice expresamente. A pesar de ello,
¿podría decirse que esa es una competencia que surge en forma razonablemente implícita de la norma jurídica? ¿Qué les parece a ustedes? Que sí. Y sí, por supuesto. Se entiende que si posee competencia otorgada en forma expresa por la norma jurídica para abrir una caja, va a tener también competencia, aunque no lo indique en forma expresa esa norma jurídica, para que se proceda al cierre de la caja. ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, entonces, el carácter objetivo de la competencia tiene que ver con la atribución de determinado complejo o conjunto de funciones o atribuciones a un órgano o ente administrativo en forma expresa, concreta, cierta, específica. Y recuerden que la competencia también puede ser conferida por una norma jurídica, un órgano o ente administrativo en forma razonablemente implícita. Lo cual será, a mi modo de ver, objeto de determinación fáctica en cada caso. Por otro lado, dijimos que la competencia es irrenunciable. ¿Por qué es irrenunciable? Porque en rigor de verdad, la competencia le es otorgada al órgano administrativo o al ente administrativo, no a la persona humana calificada como agente público que circunstancialmente ocupa un determinado cargo. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese agente público no va a poder renunciar a algo que no tiene. Porque, repito, la competencia le es asignada al órgano o ente administrativo de que se trate. No se le asigna a la persona humana. ¿Se entiende esto? Supónganse que el día de mañana el alumno Vogelius es designado secretario ministerial. La competencia le es asignada al señor Vogelius o a la secretaría ministerial que transitoriamente se halla a su cargo. ¿A la Secretaría? A la secretaría ministerial, por supuesto. Bien. Por lo tanto, él no va a poder renunciar a algo que no tiene. Lo que sí puede hacer es renunciar al cargo, obviamente. Eso sí, pero no la competencia inherente al cargo. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Bueno, y entre otros caracteres, yo voy a mencionar los más importantes, entre otros caracteres, tenemos que hacer referencia a la improrrogabilidad de la competencia. ¿Qué significa la improrrogabilidad? Que ese núcleo conjunto de atribuciones que el orden jurídico le ha otorgado a un determinado órgano o ente administrativo debe ser desplegado o ejercido por ese órgano o ente y no por otro. Por regla general, no puede trasladar o transferir ese conjunto o núcleo de competencias, el órgano al cual la norma jurídica le atribuyó la misma, a un tercero, a otro órgano o ente administrativo. La competencia la tiene que ejercer el órgano al cual el orden jurídico se le atribuyó. Por eso se dice que es improrrogable. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Ahora bien, la improrrogabilidad, como uno de los caracteres centrales de la competencia, tiene o admite dos excepciones. La primera de ellas es la avocación y la segunda es la delegación. ¿Qué significa hablar de avocación? Significa que el órgano superior puede tomar conocimiento y decidir acerca de un asunto que el orden jurídico ha atribuido a un órgano inferior. Voy a dar un ejemplo, quédense tranquilos, tranquila. ¿Quieren que repita?
¿O no hace falta, no? ¿No hace falta? Bueno. Ejemplo. El órgano ministerio o el órgano ministro podría abocarse a conocer y decidir un asunto que el orden jurídico ha puesto en cabeza de un órgano inferior a él. ¿Bien? La debida por el orden jurídico, la abocación. Pero la misma procede aun cuando el orden jurídico no la hubiere contemplado como tal en forma expresa. Repito, salvo que la hubiere prohibido el orden jurídico. Si el orden jurídico prohíbe expresamente la abocación, obviamente que ese instituto no procederá, no se admitirá. ¿Bien? Hay casos en los que, aún admitiéndose la abocación o no hallándose prohibida, esta no debería admitirse. Bueno, la respuesta es sí. Hay varios casos. Uno de ellos, a mi modo de ver, de los más relevantes, es cuando la competencia le hubiere sido atribuida a un órgano inferior en razón de la especial idoneidad que detente ese órgano. Podemos dar varios ejemplos. Imagínense el caso de un ministro que quiere abocarse a emitir un dictamen jurídico con relación a un determinado asunto, siendo que la competencia ha sido asignada originariamente por imperio del orden jurídico aplicable a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa cartera ministerial. A pesar de eso, el ministro, sea o no abogado, o abogada, si es ministra, decide abocarse al conocimiento de ese asunto y emitir un dictamen jurídico. En ese tipo de casos, la abocación no resultaría admisible. ¿Por qué? Porque el orden jurídico le ha atribuido competencia al órgano inferior en razón de una especial idoneidad que éste detenta. ¿Me fueron siguiendo? Otro ejemplo. Tiene una especialidad técnica la cátedra y que el decano tiene. Y no sé si el reglamento, en el reglamento creo que está prohibido también. ¿Por qué? Porque en rigor de verdad, el órgano al cual se le ha atribuido competencia para tomar examen de esa materia o de esas materias, es aquel que posee una especial idoneidad, expresamente reconocida como tal. ¿Bien? El cuerpo docente, que debería haber sido designado como tal previo concurso, y así acontece por lo menos en nuestra cátedra, posee una especial idoneidad, no solamente para el dictado de clase en esas materias, sino también para tomar exámenes en esas materias. Y aun cuando se trate de la máxima autoridad, en este caso del órgano, él no puede abocarse al conocimiento y decisión de determinada materia que tenga que ver con la examinación de los alumnos. ¿Me van siguiendo? Tampoco podría hacerlo el consejo directivo de la facultad. Tampoco. Ningún órgano de la facultad podría abocarse al conocimiento y decisión de ese tipo de materias, de asuntos. Bueno, eso entonces dicho muy brevemente con respecto a la abocación. Si alguien tiene a mano el artículo 3º de la ley 19.549, fíjese por favor que esto que estamos diciendo con respecto a la abocación surge de la última parte de ese artículo,
Me estoy refiriendo puntualmente ¿a qué? A que la vocación procede aun cuando el orden jurídico no la haya contemplado como tal en forma expresa, salvo que se halle prohibida por ese orden jurídico. Por supuesto que yo no lo digo de memoria, no me interesa decir las cosas de memoria. Lo importante cuando uno transmite una idea es que pueda trasladar a un tercero o a terceros la esencia de esa idea y que lo pueda hacer con rigor técnico-jurídico. ¿Estamos hasta acá? Bien, seguimos. Delegación. La delegación es la otra excepción que existe para con el carácter de improrrogabilidad de la competencia. ¿En qué consiste la delegación? La delegación consiste en transferir o en la transferencia o traslado de un órgano superior a uno inferior de determinados asuntos para que sea el órgano inferior el que con razón que no me escuchaba. Bueno, discúlpame, pero tuve un problema de conectividad, como habrán advertido. Bueno, entonces, les decía que en eso consiste la delegación. La delegación, a diferencia de la vocación, y esto también surge de la última parte del artículo 3 de la ley 19.549, tiene que estar expresamente Disculpe, profe. autorizada. Se Perdón, cortó en el medio la definición. ¿La podría repetir? Porque la se le cortó definición justo cuando de estaba dando la delegación, sí, definición. cómo no, Exacto. Gracias. de nada. La delegación consiste en la transferencia o traslación de determinada competencia asignada por el ordenamiento jurídico a un órgano superior a un órgano inferior. O sea, la traslación, transferencia a un órgano inferior de la competencia que el orden jurídico le ha otorgado a un órgano superior.
Repito, mire que yo no lo digo de memoria, ¿eh? Yo, como advertirán, voy construyendo nuevamente la idea. Tampoco me interesa que en el examen diga las cosas de memoria, obviamente, pero sí que transmitan la idea con precisión. ¿Repito o no? ¿No hace falta? Sí, está bien, gracias. Bueno, de nada. Entonces decía que la delegación, a diferencia de lo que sucede con la vocación, sí debe hallarse expresamente autorizada como tal por el orden jurídico para que ésta sea admitida. Y esto surge expresamente de la última parte también del artículo 3º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549. La delegación es una técnica de desconcentración del despacho de la autoridad superior. Y ustedes me dirán, doctor, ¿es común que exista la delegación en el ámbito de la administración pública? Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí. En la provincia de Santa Fe, las sucesivas leyes orgánicas de ministerios han expresamente autorizado al Poder Ejecutivo e incluso a los propios ministros que integran el gabinete del Poder Ejecutivo a delegar facultades en cabeza de sus órganos inferiores. Fundamentalmente, la autorización se otorga al Poder Ejecutivo para con sus ministros o ministras. ¿Pueden los ministros o ministras subdelegar? Bueno, si está expresamente autorizado ello en la Ley Orgánica de Ministerios, sí. Si no, no podrán subdelegar en, a su vez, autoridades inferiores a ellos. Las leyes orgánicas de Ministerio de la provincia de Santa Fe habitualmente autorizan también la subdelegación de facultades de los ministros en cabeza de órganos inferiores a ellos. Ejemplo de delegación de facultades sería aquel caso en el que el gobernador o el titular del Poder Ejecutivo, vía decreto, autoriza a un ministro o a todos los ministros, ¿por qué no?, a celebrar determinado tipo de contratos, por ejemplo, contratos de servicios, por un lapso no mayor a 6 meses y por hasta un monto que no supere determinada suma de dinero, con cargo de comunicar todos y cada uno de los actos administrativos de aprobación de esas contrataciones a el Poder Ejecutivo por conducto de, por ejemplo, el Ministerio de Gestión Pública o el entonces Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Pero ese sería un ejemplo concreto de delegación de facultades. La pregunta es, ¿el órgano delegante deja de tener responsabilidad por el ejercicio de las atribuciones que le ha delegado al inferior o no? El ejemplo que dimos. El Poder Ejecutivo deja de tener responsabilidad por la delegación que realizó en cabeza de sus ministros para que estos efectúen ciertas contrataciones. No, ¿O sigue siendo responsable por las mismas? sigue siendo responsable. Por supuesto. ¿Quién dijo eso? Yo. Muy bien. Así es, el alumno Vogelius. El órgano delegante no se exime de responsabilidad por haber transferido o trasladado ciertas atribuciones que el orden jurídico le otorgara al mismo a un órgano inferior, sino que sigue siendo responsable por la actividad que, en ejercicio de esas atribuciones delegadas, lleve adelante el órgano inferior. Profe, Sí. entonces, una pregunta. Lo que se traslada
no es la competencia en sí, sino el ejercicio de esa competencia. Bueno, ¿Y por eso sigue siendo responsable? es que la titularidad de la competencia la va a seguir teniendo el órgano delegante. Nunca va a perder la titularidad. ¿Por qué? Porque puede reasumir esa competencia. Esto pasa también. En determinadas oportunidades puede suceder que el Poder Ejecutivo le encomiende a determinado funcionario que realice un relevamiento de las facultades delegadas oportunamente por el titular del Poder Ejecutivo a sus ministros. Y si a resultas de esa investigación, de esa indagación, el titular del Poder Ejecutivo considera que debe dejar sin efecto ciertas y determinadas delegaciones de facultades, así lo puede hacer, por vía de decreto. Dicta otro decreto en virtud del cual deja sin efecto tales y tales o cuales decretos. Y por lo tanto, las delegaciones de facultades que surgían de los mismos. Bien, puede reasumir en cualquier tiempo o momento el órgano delegante las atribuciones que le hubiere conferido al órgano delegado. Bien, ¿eso qué significa? Que nunca va a dejar de ser titular de la competencia. Lo que va a trasladar en forma temporal a otro órgano es el ejercicio de esa competencia, como bien da a entender la alumna Tutolomondo. ¿Mm? Bueno, ¿y eso por qué es así? Porque caso contrario no podría reasumir esa competencia. Si hubiera perdido la titularidad, no podría en ningún caso, va de suyo, reasumir algo que perdió. ¿Se entiende? Bueno, eso dicho también en términos absolutamente simples, tratando de apuntar a que ustedes tengan una idea acabada, completa, de lo que es el Instituto de la Delegación, pero sin que nos adentremos en una profundización mayor de este instituto. Por supuesto que podríamos decir muchas otras cosas con respecto a la delegación. Podríamos distinguir entre delegación de facultades, delegación de firma, que la delegación de firma, a rigor de verdad, no es una delegación propiamente dicha. Porque lo único que le permite el órgano delegante al órgano delegado es que suscriba determinados actos que siguen siendo emitidos por él. Pero bueno, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para profundizar, repito, en este tipo de disquisiciones, ¿no? Ahondar en este tipo de disquisiciones. Seguimos. La jerarquía, que es el otro gran principio jurídico inherente a la organización administrativa. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía es la relación de supremacía del órgano superior para con el inferior y de subordinación del órgano inferior para con el superior. Eso es la jerarquía. Si quieren, repito. ¿Repito o no hace falta? No, pero no hace falta. ¿No? Bueno, bien. La jerarquía es un principio central, un principio fundamental de la organización de la administración pública. No tengan dudas al respecto. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el desarrollo de cualquier actividad en el seno de la administración pública si no existiese este principio fundamental de la organización administrativa, que es el de la jerarquía? ¿Ustedes se imaginan el caos que existiría en el seno de la administración pública si el órgano inferior pudiese apartarse siempre, en todos los casos, de las decisiones que tome el órgano superior? Por supuesto que sería prácticamente inviable el ejercicio o el despliegue de cualquier tipo de actividad administrativa, si imperase ese caos. Por eso es que la jerarquía, en definitiva, hace al orden que debe existir
no solamente en el ámbito de la administración pública, sino en el seno de cualquier organización. Imagínense una empresa, ya sea una empresa multinacional, una empresa de alcance nacional, o tal vez de envergadura menor, pero cualquier estructura organizacional tiene que tener un orden interno, y ese orden, en buena medida, se basa en la jerarquía. ¿Mm? La jerarquía, entonces, es un principio cardinal, es un principio central de la organización administrativa, impera en el ámbito de la administración centralizada, pero también, y esto lo vamos a terminar de entender seguramente en pocos minutos, se hace presente en el ámbito de la llamada administración descentralizada autárquicamente. ¿Se acuerdan que algo ya dijimos hace algunos minutos acerca de esta última? Dijimos que el Banco Central de la República Argentina es un ente descentralizado autárquicamente. Pues bien, dentro del seno de ese ente descentralizado autárquicamente también rige el principio de jerarquía. ¿Por qué? Y porque los agentes que trabajan en forma normal y habitual en el Banco Central de la República Argentina tienen que cumplir las instrucciones que les son impartidas por el directorio del banco. Y a su vez, el presidente del banco tiene conferidas por la Carta Orgánica aprobada por ley nacional oportunamente ciertas competencias específicas que lo habilitan a tomar determinadas decisiones que deben ser cumplidas no solamente por los órganos inferiores, sino también por el resto de los integrantes del directorio. Entonces, el principio de jerarquía impera también plenamente en el ámbito de los entes descentralizados autárquicamente. Ahora, ¿existe una relación de jerarquía entre la administración centralizada y la administración descentralizada autárquicamente? Por ejemplo, ¿existe una relación de jerarquía entre el presidente de la Nación y el rector de la Universidad Nacional de Rosario? La Universidad Nacional de Rosario dijimos que es un ente descentralizado autárquicamente. La respuesta es no. No existe una relación de jerarquía propiamente dicha. ¿Por qué? Porque el control que lleva adelante la administración centralizada para con las actividades que despliega un ente descentralizado autárquicamente, por regla general, se denomina de tutela o administrativo. Es un control de legitimidad, no de oportunidad, mérito o conveniencia. No siempre, hay que analizar caso por caso y dependerá de cuál haya sido el órgano del Estado que haya dado lugar a la creación del ente autárquico, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero por regla general se dice que existe un control de tutela o administrativo y no un control jerárquico entre la administración centralizada y la administración descentralizada autárquicamente. La administración centralizada ejerce un control de tutela para con la administración descentralizada autárquicamente. Seguimos. ¿Se va entendiendo esto? Bueno, con respecto al punto 3, que alude a las técnicas de organización administrativa, tenemos que brevemente hacer referencia a la llamada centralización y descentralización, como así también a lo que se denomina concentración y desconcentración. La técnica de organización administrativa denominada centralización, yo creo que no admite mayores dificultades. El término centralización es asimilable a el vocablo concentración. ¿Qué significa esto? Que la actividad administrativa es desplegada o llevada adelante en forma directa e inmediata por la administración central, o sea, por el órgano de poder ejecutivo y sus ministros.
En eso consiste la técnica de la centralización o concentración administrativa. En cambio, la técnica llamada de descentralización es aquella en virtud de la cual ciertas y determinadas actividades son desplegadas o desarrolladas en forma indirecta por parte de ciertos órganos o entes a los cuales el orden jurídico les atribuye cierto poder de decisión y, en determinados casos, personalidad jurídica propia. Eso con respecto a lo que sería, en términos genéricos, la técnica de organización administrativa llamada descentralización. Ahora bien, la descentralización, según autores de la talla de Marienhof, entre otros, puede ser clasificada en descentralización autárquica, por un lado, y descentralización burocrática o desconcentración por el otro. La técnica de la descentralización autárquica conlleva no solamente el otorgamiento por parte del orden jurídico de cierto poder de decisión, ciertas facultades para tomar decisiones a el ente descentralizado, sino además el otorgamiento a este de personalidad jurídica propia. Ejemplos, todo lo que mencionamos antes. Banco Central, Banco Nación, AFIP, API. En la provincia de Santa Fe, el Servicio de Catastro e Información Territorial. Es un ente descentralizado autárquicamente. Entre otros ejemplos que podemos mencionar. Ni que hablar, obviamente, las universidades nacionales. Las universidades nacionales son un claro ejemplo de entes descentralizados autárquicamente. ¿Por qué? Porque despliegan cierta porción de la actividad de la administración pública. El orden jurídico les ha atribuido determinado poder de decisión o facultades para tomar decisiones y además le ha otorgado personalidad jurídica propia. O sea, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones en el mundo jurídico. Por sí y ante sí. Si el día de mañana ustedes reciben una consulta de un empleado de la universidad que sostiene que se han visto vulnerados sus derechos como trabajador público, ustedes eventualmente, una vez que estén en condiciones de acceder a sede judicial, ¿a quién van a demandar? ¿Al Estado Nacional o a la Universidad Nacional de Rosario? ¿O a ambos? Esto pues se pregunta de examen también. Yo creo que a ambos, profe. ¿A ambos? Sí, a la universidad porque tiene personalidad jurídica propia, y al Estado porque el Estado es quien te otorga esa personalidad. Bueno, yo le debo decir que si yo fuera abogado del Estado Nacional, ¿sabe lo que hago cuando me corran traslado de la demanda? Le opongo una excepción de falta de legitimación pasiva. Porque mi mandante, el Estado Nacional, no tiene facultades en ese tipo de casos para estar en juicio por sí mismo. No tiene por qué ser demandado en juicio en ese tipo de supuestos. Porque el acto o hecho que supuestamente le habría rogado un daño a la parte actora proviene de otra persona jurídica,
que nada tiene que ver en concreto con mi mandante. Esto, que parece algo simple cuando uno lo pregunta, muchas veces no lo es tal en la práctica. Me ha pasado. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno tiene que demandar, por ejemplo, a un ente autárquico, muchas veces le surge la duda si tiene que también demandar a la administración centralizada. Por ejemplo, si usted tiene un cliente al cual Catastro de la provincia no le aprueba un plano de mensura, de manera arbitraria, y usted opta por promover una acción de amparo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, y sabe que Catastro, en rigor de verdad, el Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe es un ente autárquico, porque así lo indica la ley de creación del mismo. ¿Usted a quién va a demandar? A Catastro. A Catastro. Ah, ¿vio? Ahora se convenció que solamente tiene que demandar al ente autárquico. Bueno, esto, repito, que pareciera ser una cuestión menor, yo les puedo asegurar que no es tal. Muchas veces hay colegas que demandan, repito, a la administración central conjuntamente con el ente autárquico. ¿Y qué es lo que le pasa para con la administración central? Le comparece el letrado apoderado de la misma y le opone una excepción de falta de legitimación pasiva. Y la pierde con costas. ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. ¿Bien? Bueno, porque por algo se le otorgó personalidad jurídica propia a ese sujeto. ¿No? Tiene aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo, para estar en juicio por sí mismo. ¿Bien? Bueno, Profe, este es uno de los tantos puntos o aspectos importantes que tiene la temática, sí. profe, perdón, tengo una duda. Y si ¿cómo se financia esos entes descentralizados? O sea, ¿cómo sabes si va a tener la solvencia suficiente para afrontar las cosas, digamos? Y eso? Bueno, porque en realidad la ley de presupuesto, que debería aprobarse anualmente, debe contemplar una partida de gastos relativa a los entes descentralizados autárquicamente. Esos entes descentralizados autárquicamente, ahora lo vamos a ver, cuentan con un patrimonio de afectación, que está, como la palabra lo indica, destinado a satisfacer determinadas necesidades públicas específicas, que el orden jurídico ha puesto en cabeza de ese ente descentralizado autárquicamente. En el caso de las universidades nacionales, fíjese, ¿cuál sería el destino que debería otorgarle la Universidad Nacional de Rosario a los recursos que la ley de presupuesto le ha asignado? A la prestación de servicio de educación superior. Ese es el destino que le debe dar a los fondos. Pero en rigor de verdad, lo que se sostiene en doctrina es que el patrimonio, propiamente dicho, le sigue perteneciendo al Estado central. Por eso es que incluso, repito, el cálculo de recursos y de gastos de un ente descentralizado autárquicamente lo tiene que elevar la autoridad que indique el orden jurídico antes de determinada fecha a la administración centralizada, al Ministerio de Economía generalmente, que es el que tiene a su cargo la confección del anteproyecto de ley de presupuesto, lo eleva al titular del Poder Ejecutivo, si el Poder Ejecutivo está de acuerdo, remite el proyecto de ley pertinente al órgano legislativo para que éste, en su caso, proceda a su sanción. Bien, y generalmente, repito, existe una partida para atender gastos causídicos. Los gastos causídicos saben cuáles son, los generados en el marco de procesos judiciales, o incluso el reconocimiento de deudas en sede administrativa, en el marco de una reclamación administrativa, en términos amplios, que incluye también los recursos administrativos. Bien, pero eso no significa que el ente descentralizado autárquicamente carezca de personalidad jurídica propia, todo lo contrario. Bien,
tiene aptitud para estar en juicio por sí mismo. ¿Se va entendiendo esto? A mí me ha pasado cuando he tenido que litigar contra algún ente descentralizado autárquicamente en orden nacional, he demandado a ese ente y no a la administración central. Y cuando he ganado el juicio, ese ente descentralizado autárquicamente ha tenido que hacer la previsión presupuestaria pertinente, en los términos que indica la ley nacional, la legislación aplicable en el orden nacional. Tiene determinado lapso o tiempo para hacer la previsión y elevarla al Poder Ejecutivo Central. ¿Se entiende esto? Y quien terminó pagándome, y pagándole a mi cliente y pagándome las costas, fue el ente descentralizado autárquicamente, no el Estado nacional en este caso. Propiamente dicho, ¿se entiende? Bueno, ojo con eso, ¿eh? Ojo porque es muy fácil perder allí y generar costas en favor de la parte contraria. ¿Mm? Y el cliente no va a estar nada contento. Muchas veces incluso las costas las tienen que pagar ustedes. Salvo que lo hable con el cliente y el cliente acepte el argumento que usted le dé. Habrá que ver cuál es. Y que se allane a pagarle los honorarios que usted generó por haber demandado incorrectamente a alguien. Entonces, estas cosas, yo siempre lo digo, todo lo que uno estudia en la facultad no tiene únicamente un contenido estrictamente académico, por supuesto que tiene un contenido académico, pero proyecta sus efectos más allá de lo estrictamente académico. Esto tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Por eso es que uno tiene que aprovechar al máximo el tiempo que tiene en la facultad. Porque después se arrepiente. El día de mañana, cuando ya está en ejercicio de la profesión y el tiempo pasa más rápido de lo que uno desearía, uno a veces cuando tiene 20 años se cree que es eterno, que toda la vida va a tener 20 años y no es así. Después se ve que no es así. Entonces, cuando uno ya está en ejercicio de la profesión, dice, la pucha, hubiera prestado más atención en esta clase, bueno, me voy a poner a estudiar, pero qué pena que no la aproveché, porque me hubiera venido justo para este tema. Qué lástima. Porque me acuerdo que lo dimos el tema, bueno, yo por determinada razón no presté mucha atención. Puede pasar, todos somos humanos. Pero lo ideal es tratar de aprovechar el tiempo cuando uno toma la decisión de anotarse en una materia. Bueno. Vuelvo al programita, a ver. Entonces, ¿se entiende lo que es la centralización, la descentralización, la concentración y la desconcentración? Yo voy a agregar algo más con respecto a la descentralización, porque yo hablé hasta el momento de la descentralización autárquica. Quiero hacer un agregado con respecto a la descentralización burocrática o desconcentración. Cuando ustedes lean acerca de la palabrita, o lean que se alude a la palabrita desconcentración, siempre sepan que tiene que asimilarla usted, esa palabrita, a otra expresión, que es la descentralización burocrática. Esta es una expresión que utiliza habitualmente el profesor Marienhoff, pero que es asimilable a desconcentración. ¿Cuándo se da la técnica de organización administrativa denominada descentralización burocrática o desconcentración? Pues bien, cuando se le otorgan determinadas facultades para tomar decisiones a determinados o ciertos órganos administrativos, pero sin conferirle a estos personalidad jurídica propia. Esto pasaría, por ejemplo, en el caso de un secretario ministerial, una secretaría ministerial, una subsecretaría ministerial, una dirección nacional, una subdirección nacional. Se trata, en todos los casos, de órganos administrativos creados como tales por imperio del orden jurídico. Sí. ¿Se trata de órganos administrativos a los cuales ese orden jurídico les ha atribuido ciertas facultades o funciones? Sí. ¿Se trata de órganos administrativos que poseen personalidad jurídica propia? No. Porque una dirección nacional, por ejemplo la Dirección Nacional de Migraciones,
no tiene personalidad jurídica propia, pero sí posee ciertas facultades que el orden jurídico le ha conferido y que le permiten tomar decisiones a las autoridades y en particular a la Directora Nacional de Migraciones. Pero la Dirección Nacional de Migraciones es un órgano desconcentrado. Es un órgano descentralizado burocráticamente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. ¿Tiene personalidad jurídica propia? No. No. No tiene. No se le ha otorgado personalidad jurídica propia. Pero, ¿posee facultades el órgano para tomar ciertas decisiones? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Si usted el día de mañana tuviera que promover una demanda a resultas de una decisión que hubiera tomado la Dirección Nacional de Migraciones, ¿a quién va a demandar? Al órgano centralizado. Al Estado Nacional, Sí. que es el que posee personalidad jurídica. ¿Bien? La Dirección Nacional de Migraciones es un órgano desconcentrado, es un órgano descentralizado burocráticamente. ¿Se entiende esto? Carece de personalidad jurídica propia, carece de aptitud para estar en juicio por sí mismo. Es como si el día de mañana alguien entiende que se le ha vulnerado algún derecho por parte de el consejo directivo de una facultad. ¿A quién va a demandar? ¿Al consejo directivo? ¿A la facultad? ¿O a la Universidad Nacional de Rosario? A la universidad, que es la que tiene personalidad jurídica. Por supuesto, exactamente. Tendrá que, obviamente, agotar en forma previa la vía administrativa, tendrá que promover los reclamos o recursos que corresponda, según lo que establezca el efecto del orden jurídico, salvo que entienda que puede llegar a articular alguna acción como la de amparo, ¿no? Obviamente, en ese caso, la Constitución, en el artículo 43, a la luz de la reforma última del 94, ya no exige que se agote en forma previa la vía administrativa o que exista una vía administrativa más idónea. Lo único que existe, que exige, perdón, es que no exista otra vía judicial más idónea. Bueno, no quiero complejizar el tema porque la verdad que no tenemos tiempo material como para explicar todas las cosas que vamos diciendo. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo en general? Bien. Con respecto a la resolución de conflictos interadministrativos, yo lo que les voy a pedir, en honor a la brevedad, es ustedes vean la ley, porque no es difícil el tema. Es un tema simple, no van a tener problemas. El orden nacional tienen que leer y estudiar la ley 19.983, 19.983, y en la provincia de Santa Fe tienen que estudiar la ley 78.93. 78.93. La googlean y no van a tener ningún problema en encontrarla. Ambas leyes. ¿Bien? No van a tener ningún problema. Sí, no tienen problema. Pero estoy chequeando, no hay problema. La van a poder encontrar perfectamente. Son leyes que tienen sus añitos ya, pero no van a tener problema. Bueno. Y veo que hay alguien que compartió las leyes. Sí, bueno, ahí estoy buscando la provincial. Perfecto, muy bien, le agradezco. Yo por la duda no hago clic porque ya una vez di un clic, no acá, en el celular y me era un virus. Bueno, no, pero en este caso no. Bueno, entonces, por favor, eso véanlo. Ustedes son leyes muy cortitas, simples, pero importantes, que establecen cómo se deben regular los conflictos de índole pecuniaria
entre órganos administrativos, e incluso en algunos casos entre entes administrativos. Por favor, lean y estudien atentamente esas leyes. Si tienen dudas, me preguntan, la clase que viene, o podemos fijar día y horario de una clase de consulta. Con respecto a la clasificación de los entes públicos, nosotros vamos a hacer referencia, sin duda alguna, a uno de los tipos más importantes de entes públicos, que son los llamados autárquicos. Algo ya venimos diciendo al respecto. Los entes autárquicos son personas jurídicas públicas estatales que tienen aptitud normativa para administrarse a sí mismos o autoadministrarse, cuentan con un patrimonio de afectación y cumplen fines esenciales y específicos del Estado. Esos son los entes autárquicos. Me remito a todos los ejemplos que ya diéramos. Personas jurídicas públicas estatales que tienen aptitud normativa para autoadministrarse, cuentan con un patrimonio de afectación y cumplen fines esenciales y específicos del Estado. Recuerden todos los ejemplos que diéramos. Recuerden también lo que dijimos que significa que cuenten con un patrimonio de afectación. ¿Se acuerdan que ya lo explicamos? ¿Bien? Las entidades autárquicas o los entes autárquicos pueden ser clasificados en territoriales e institucionales. Son entes autárquicos institucionales aquellos que tienen como nota tipificante el cumplimiento de un fin esencial o específico del Estado. Ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la UBA, etc. Son entes autárquicos institucionales. La AFIP. ¿Por qué? Porque se caracterizan por, como lo dijéramos, tener que cumplir determinado fin esencial y específico del Estado que el orden jurídico ha puesto en cabeza del mismo. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario, ¿cuál es el fin esencial y específico del Estado que deben cumplir? Que debe cumplir la UNR, que deben cumplir las universidades nacionales, en general, según cada ley de creación de cada una de ellas. La prestación del servicio de educación superior, ya lo dijimos. ¿Bien? En cambio, los llamados entes autárquicos territoriales tienen por nota tipificante el espacio o ámbito geográfico dentro del cual llevan adelante o despliegan su actividad. Tienen por nota tipificante el ámbito o espacio geográfico dentro del cual despliegan o desarrollan su actividad. Ejemplo. Bueno, antes del año 94 yo daba como ejemplo, en realidad no estaba recibido de abogado antes del 94, ¿no? Pero hubiera dado como ejemplo al municipio, a las municipalidades. Pero luego del año 94, el alcance de esa autonomía, en el orden institucional, político, económico, financiero, etc. Pero le ha conferido autonomía. Y la autonomía conlleva, obviamente, la posibilidad de que esos entes puedan adoptar decisiones en un plano diferente.
Incluso si la autonomía fuera plena, ello podría llegar a conllevar que creen sus propios órganos. ¿Podría un municipio llegar a crear su propio órgano judicial? Podría, por ejemplo, el día de mañana Rosario, si tuviera autonomía plena, tener su propio poder judicial. Por ejemplo. ¿Podría Rosario, si tuviera autonomía plena, dictar su propio estatuto organizacional? Constitución local, en otros términos. Bien, entonces, obviamente que va de suyo que no es lo mismo hablar de ente autónomo que de ente autárquico. La autarquía conlleva, repito, la posibilidad de autoadministrarse, también de dictar algunas normas de funcionamiento interno, por supuesto, pero siempre en todos los casos con sujeción a aquellas normas jurídicas que emanan de otros niveles del Estado, en este caso. ¿Bien? Entonces yo me inclino por dar como ejemplo de ente autárquico a las comunas en la provincia de Santa Fe. ¿Bien? Bueno, ya nos pasamos un ratito de las 3:30 de la tarde. A ver, ustedes se darán cuenta lo larga que es esta materia, ¿no? Y miren que yo he tratado de ser bastante conciso.